Sí, un imperio. No como los actuales, claro, porque todo esto ocurrió antes de la globalización. Pero sí podríamos hablar de un imperio. Y es que muchos miles de personas han utilizado ropa salida de estas instalaciones. Más a más, no se entendería el textil en Cataluña sin esta empresa. Esta torre, concretamente, no era la fábrica en sí misma, pero sí formaba parte de ella. De una sociedad textil dirigida por un empresario muy inteligente, que se ganó la admiración del pueblo y el respeto de sus trabajadores. No era para menos. Soy el Marqués, esto es Despoblados y Abandonados. ¡Comenzamos! Comenzamos en los años 70, del siglo XIX, claro. En esta comarca había por aquellas un personaje muy conocido. Fue abogado, empresario, jurista, llegó a ser alcalde incluso. Era de ese tipo de personas que tienen éxito, que consiguen prácticamente todo en la vida. Quiso construirse una torre de recreo, una casa de campo, un lugar para desconectar. Y como también tenía muchas tierras, no le resultó difícil escoger un lugar tan idílico como este, junto al río. Porque era un lugar idílico, no cabe duda. Y también muy importante, al menos y que se sepa, desde el siglo XVI. El río no solo daba belleza y tranquilidad. Su corriente era aprovechada para transportar totalmente gratis la madera que venía de los aserraderos, y su agua regaba el cáñamo cultivado en estas tierras, que era utilizado para fabricar alpargatas y cuerdas, dos oficios muy importantes en esta comarca durante la era preindustrial. Así es el agua, fuente de vida y de negocios. Claro que a estas alturas del siglo XIX, Cataluña ya está potente en esto de la industrialización. ¿Significa eso que el agua perdió protagonismo? Todo lo contrario, el agua continuó sirviendo para lo mismo que antes, solo que ahora daba fuerza a máquinas mucho más eficaces e incluso se usaba para producir electricidad. Era el empuje que necesitaba la industria en ese momento, en pleno proceso de transformación. Y si hubo un sector que creciera en Cataluña durante la Revolución Industrial, ese fue el textil. El personaje tan carismático que mandó construir esta torre apenas la disfrutó 5 o 6 años. ¿Qué pasó? Pues que llegaron dos hombres, socios, empresarios. Obviamente del mundo textil, era el negocio del momento. No la querían precisamente para descansar. Su idea era iniciar un gran proyecto industrial. También compraron dos molinos que había en las cercanías. Uno de ellos precisamente se lo vendió el que hasta entonces también había sido dueño de esta torre. Y con todo ello levantaron un complejo formado por 3 fábricas. Una de hilo, otra de ropa y otra de tintado, establecida en esta casa. Me encantan este tipo de detalles. Esta manera de terminar el dintel de la puerta, que no quede recto, sino que haga un pequeño arco, es una tontería, es simple, estética, pero son el tipo de detalles que me gustan de estas casas antiguas. La sabiduría popular siempre ha dicho que donde tengas la olla, no metas la... Bueno, el caso es que la vida está hecha de casualidades. El amor surge donde menos te lo esperas y hablando de textil, para muestra un botón. La casualidad quiso que uno de los socios y la hija del otro se enamoraran, se casaran y tuvieran descendencia. Como no vivían aquí salvo en estancias temporales,
también fue casualidad que de los 4 hijos que tuvieron, el único varón, Alareu, naciera precisamente en esta casa. Esto del Areu o el heredero es una costumbre que viene desde la Edad Media y que, por sorprendente que parezca, se sigue aplicando en algunos sectores de la sociedad. Grosso modo, consiste en que el primer hijo varón será quien herede la inmensa mayoría de los bienes a la muerte de los padres, y normalmente bajo la condición de conservar el buen nombre de la familia, hacer crecer su poder y tener descendencia. Ha habido casos especiales en los que este derecho ha recaído en otro hijo varón o sobre la mayor de las hijas, la pubilla. En resumidas cuentas, y explicado a vuela pluma, esto se hacía para evitar que las fortunas se fueran dividiendo cada vez más y terminaran por desaparecer. A comienzos del siglo XX, Alareu pasó a ser el titular único de la sociedad textil y se convirtió en un importante industrial, que obviamente velaba por el éxito de sus negocios. Que fue un hombre muy inteligente y adelantado a su tiempo no admite discusión. Hizo de esta empresa un referente en toda Cataluña central. Producía anualmente 35.000 toneladas de hilo de algodón y más de 30.000 metros de tela. Llegó a emplear a casi 800 personas, de las cuales la mitad eran mujeres. Esto fue un revulsivo para el pueblo, no en vano se convirtió en la empresa más grande de la localidad, dando trabajo al 90% de la población. Ojo al curioso sistema de tirantes para dar robustez al entramado de madera y evitar que se desmonte. Y está en perfectas condiciones, ¿eh? Antiguamente se llevaba mucho esto de rematar casi todo con curvas, ya sea los cantos de las esquinas, de las paredes o la parte inferior de las escaleras. Y debo reconocer que me encanta. En aquella época, el trabajo en una fábrica era mucho más duro de lo que es actualmente. Jornadas de 12 horas, temperaturas muy altas por el calor que desprendían las máquinas, mucho riesgo de sufrir un accidente. Este empresario supo ver la gran importancia que tiene el bienestar de los trabajadores y se preocupó mucho por ellos, convirtiéndose en lo que podríamos llamar un empresario paternalista. Fue pionero en repartir pagas de beneficios, establecer un sistema de vacaciones, dar ayudas a los trabajadores accidentados mucho antes de que hubiera leyes que obligasen a ello, incluso después de muerto. Dejó escrito que cuando hubiera fallecido se gratificara a cada trabajador con una prima extraordinaria. Esta es una de las cosas que más me gusta encontrar cuando exploro este tipo de lugares. Este tipo de detalles hechos a mano. Sobre una base de pintura color crema, pintan un diseño de ladrillos falsos y todo hecho a mano con líneas imperfectas, aunque muy irregulares. Pero es precioso, es que me encantan este tipo de cosas. Y lo mismo podríamos decir de este tipo de cenefas. Es que fijaos qué detalle. Aquí dentro pues habría un cuadro colgado seguramente, ¿no? Y para resaltarlo pintaban este marco. Hacían este marco dentro del yeso porque además el marco sobresale un poco por encima de la pared. Su preocupación social iba más allá de los muros de sus fábricas. Tuvieron mucha repercusión los muy generosos donativos que hizo a varios hospitales, tanto para apoyar la investigación contra diversas enfermedades como para costear el tratamiento de gente necesitada. Con cada donación dejaba claro que no quería que nadie supiera de estos gestos, no buscaba notoriedad, pero a pesar de ello casi siempre salieron a la luz y, como agradecimiento,
se le otorgaron unas cuantas condecoraciones. Vivía en la zona más cara de Barcelona. Estaba absolutamente introducido en la alta burguesía catalana. Alternaba con ellos, frecuentaba sus fiestas y protagonizaba muchas páginas en las publicaciones de Sociedad. Viajaba en un Rolls Royce, pero para los desplazamientos cotidianos usaba un Ford mucho más pequeño, porque le resultaba más cómodo de conducir en ciudad y, sobre todo, era más discreto. La verdad es que todo el mundo coincidía en que se trataba de alguien muy natural, para nada vanidoso. Estamos hablando de un personaje muy popular, un gran empresario y un notable filántropo. Para él fue la primera medalla de oro que concedió el pueblo que lo vio nacer. Por supuesto, también fue nombrado hijo predilecto. Fue muy admirado y muy querido, y eso se pudo comprobar a comienzos de los años 50, cuando falleció. Todo el mundo lamentó su muerte. Como quiera que Alareu no tuvo descendencia, a su muerte la sociedad textil pasó a ser gestionada por su sobrino. Como apenas venía por aquí, a comienzos de los años 60 la cedió a una familia de aparceros. Estos trabajaban las tierras a cambio de entregar un tercio de la cosecha. Tenían derecho a vivir en la planta baja de la casa, debiendo cuidar y mantener la primera planta siempre preparada por si venía el amo a pasar unos días. Recibían la luz de manera gratuita de una de las fábricas y, a cambio, tenían el compromiso de dar de cenar al dueño cuando venía a hacer el inventario de la fábrica, cosa que sucedía aproximadamente cada 3 meses. Lubricante CS, lubricante Calvo Sotelo para SEAT, fabricado en Puerto Llano, Ciudad Real. Formulación Fiat, válido para motores SEAT y Fiat. O sea que si tienes un Renault o un Citroën, esto ni se te ocurra echarlo, vamos. Hoy he venido aquí con Mumi y con un amigo suyo. Lo que pasa que, bueno, no les oís porque nos hemos separado un poco para visitar el lugar más tranquilamente. Y además porque, bueno, Mumi es sigiloso como un gato y yo soy todo lo contrario. A mí siempre se me oye en sus vídeos porque no paro de cascar. El caso es que él en su momento me explicó que esta forma de hacer los techos, este tipo de arcos con los ladrillos contrapeados, tiene un nombre concreto y es muy típico de las masías de gente que tenía mucho poder adquisitivo. Una noche, en una de estas cenas, salió a relucir en la conversación el grave problema de humedad que había en la planta baja, donde vivía la familia de aparceros. No en vano, la casa está situada a unos metros del río. Se caía la pintura, había mal olor y además afectaba a su salud. ¿Y por qué no utilizáis las habitaciones de arriba?, les dijo el amo. A lo que ellos contestaron: claro, pero esa es su vivienda. Esas son sus habitaciones, para cuando usted quiera venir por aquí. No, yo no las voy a utilizar nunca. Usadlas vosotros, les respondió. Pero si están allí todos sus muebles y sus cosas. Y el amo les replicó: nada, vosotros, cuando llegue San Juan, hacéis una buena hoguera y lo quemáis todo. Yo me imagino que esta nave
la construyeron para albergar algún tipo de maquinaria que generaba humos, porque si os fijáis, esta especie de columnas que hay hasta media altura o que no llegan hasta el suelo son en verdad chimeneas y están pensadas para evacuar los gases que se van acumulando. Se siguen utilizando a día de hoy en instalaciones térmicas industriales como medida de seguridad para evitar la acumulación de gases. Entonces, bueno, me quiero imaginar que aquí había algún tipo de maquinaria que los producía y por eso las instalaron. No hicieron la hoguera. Sí que se trasladaron a la planta superior, pero mantuvieron los muebles. Continuaron viviendo allí durante casi 3 décadas. Siguieron cultivando las tierras y vendiendo a domicilio la leche de sus vacas, que por lo visto estaba riquísima. Pero un día hubo una riada que provocó grandes daños en la zona, y concretamente en esta casa, que, como ya te he dicho, está junto al río. Esto trajo consigo que la familia decidiera marcharse muy poco después. Estamos en los años 90, y desde entonces esta torre quedó completamente abandonada. Dice el refrán que la basura de unos es el tesoro de otros. Prueba de ello son los muebles tan bonitos que el amo sugirió que quemaran por San Juan y que la hija de los aparceros decidió llevarse a su casa cuando se marcharon de allí. De hecho, también es prueba de ello esta misma afición. Mientras que para algunas personas esta torre no deja de ser una ruina sin valor, para mí es todo un tesoro. Ellos se lo pierden. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo, un beso. Adiós.